Bueno, yo considero que lo más relevante de este debate, más allá del articulado específico del proyecto, es que estamos discutiendo la política económica que se está llevando adelante y con la cual se pretende seguir. Y la situación económica y social actual provoca realmente preocupación y provoca angustia en gran cantidad de las familias de nuestro país. Y acá no estamos hablando, cuando decimos esto, de números, de índices, de cálculos, de porcentuales. Estamos hablando de personas. Y lo alarmante de estas proyecciones que hoy vemos en el presupuesto previsto para el periodo 2019, más allá de que lamentablemente no logra este gobierno estabilizar la economía, no logra reactivar la inversión ni controlar la inflación, es que muestran una gran falta de sensibilidad social, que hay una abismal distancia que se genera con el ciudadano común, con el trabajador argentino y su familia, que diariamente no sabe cómo hacer, ya no para llegar a fin de mes, sino en algunos casos para subsistir, con trabajo para subsistir. Y si hacemos hincapié en la educación, yo creo que tenemos que tomarnos unos minutos porque merece, me parece, un párrafo aparte. Digo esto porque la educación es el primer paso para la transformación social. Lo que permitimos con educación es la movilidad social ascendente y es el derecho que posibilita tener esperanzas y que posibilita soñar con un futuro mejor. Por eso que deberíamos ocuparnos de garantizar el acceso a las escuelas y universidades y que la educación superior continúe siendo pública, continúe siendo gratuita y de calidad. Y el proyecto, que cuenta con media sanción que vino de la Cámara de Diputados, no alcanza siquiera a cubrir los gastos de funcionamiento para el año 2019 de la Universidad Nacional de La Pampa y de muchas otras universidades del país. Y sin priorizar la educación, sin asignarle recursos, sin garantizar la infraestructura, el futuro promisorio que cada uno de nosotros, cada vez que hacemos política, pregonamos y que anhelamos alcanzar, realmente está cada vez más lejos. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el presupuesto que estamos debatiendo el día de hoy? Un presupuesto que implica más recesión, aumento de tarifas, de transporte y de todos los servicios públicos, un grave problema de liquidez para el Banco de la Nación Argentina, más impuestos, más inflación, menos obra pública, menos fondos en salud y menos fondos en educación, un presupuesto que tiene tarifas dolarizadas con un fuerte ajuste en todas las áreas de gobierno para pagar intereses de la deuda, sosteniendo intereses exorbitantes y una intolerable presión tributaria. Y aparte de todo este combo, nos intentan convencer, nos quieren hacer creer que debe modificarse la legislación laboral porque la normativa actual, dicen, entorpece el crecimiento. La verdad, señor presidente, algunos no tienen límites, algunos son incorregibles con estos temas. Y este es un presupuesto en el que solo estamos discutiendo en dónde ajustar más o en dónde ajustar menos. No hablamos de desarrollo, no hablamos de más y mejores trabajos, no hablamos de crecimiento, no hablamos de impulsar a las pequeñas y medianas empresas, a nuestras industrias, a nuestros productores. Ni siquiera hablamos de políticas públicas para lograr o intentar lograr una sociedad más igualitaria. Y es un presupuesto que muestra un fuerte desprecio por el interior del país, un desprecio por las economías regionales y por el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, que son quienes, entre todos ellos, son quienes sostienen el mercado interno y sostienen el consumo. Indudablemente, señor presidente, este no es el camino. Pretenden una vez más
y digo una vez más porque lo han hecho casi en forma permanente en esta gestión, que la variable de ajuste sea el trabajador, la clase media, las pymes, los comerciantes, los pequeños productores. Y el mercado laboral no se mantiene estable ni se mantiene constante por sí mismo. Es necesario tener la intervención del Estado con políticas claras y con políticas comprometidas. Y están equivocados cuando algunos conciben a la educación, a la salud, conciben a los incentivos hacia las pequeñas y medianas empresas, hacia nuestras industrias, como un gasto. Y la verdad que esto no es así. Es todo por lo contrario, es una inversión, es apostar al futuro, es asumir, señor presidente, la responsabilidad de gobernar la Argentina, de gobernar esta Argentina de acuerdo al mandato popular que le han brindado. Es garantizarle a todos los argentinos los derechos previstos en nuestra Constitución Nacional. Y tenemos que decirlo, en este contexto la gente no da más, no aguanta más. Y este proyecto no es un programa de crecimiento, todo por el contrario. Se van a terminar pagando miles de millones de dólares en conceptos de intereses. Nos vamos a seguir endeudando y nada de eso es para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Estamos en todo presupuesto discutimos recursos de la nación y de las provincias. Sin embargo, se observa claramente una descentralización de la crisis que el Gobierno nacional le traslada a las provincias y a los municipios. Y encima de que le trasladas esta crisis, los dejó sin el recurso del Fondo Federal Solidario, los dejó sin el FOFESO mediante un decreto. O sea que todos los municipios de la Argentina sin el fondo más federal. La verdad que se produce un terrible menoscabo en la calidad de vida de los argentinos en pos de pagar exorbitantes intereses de la deuda externa. Es un presupuesto que está absolutamente hecho a medidas del Fondo Monetario Internacional, no es un presupuesto para los trabajadores, para las pymes, para los jóvenes. Y todo este tiempo se escucharon varias voces decir, señor presidente, que no aprobar este presupuesto sería atentar contra la gobernabilidad. Y la verdad que nada de eso es cierto, señor presidente. La gobernabilidad no se garantiza solo desde este Congreso. La gobernabilidad la garantizan todos y cada uno de los argentinos. Y nosotros aportamos en esta casa siempre a la gobernabilidad. Le dimos a este gobierno que cuente con todas las herramientas fundamentales que le pidió a este Congreso. Y no tengo dudas que el presupuesto podría haber sido también una herramienta más, pero que nos hubiese gustado acompañarlo como una herramienta más. Sin embargo, quien nos supo sentar las bases para que eso ocurra ha sido el propio gobierno, que demostró no tener en cuenta las instituciones, que demostró no tener en cuenta este Congreso, que demostró no tener en cuenta a los trabajadores, ni respetar los derechos adquiridos. Por eso que sería irresponsable de mi parte acompañar un proyecto que implica un severo ajuste y un empeoramiento de la calidad de vida de los pampeanos en particular y del pueblo argentino en su conjunto. Yo lo que pienso que el principal problema radica en establecer cómo se van a distribuir las riquezas de nuestro país. ¿Qué condiciones le vamos a garantizar al sector privado para que invierta y para que de una vez empiece a generar empleo genuino y digno? Lo fundamental es delimitar con claridad cuáles son las prioridades que tenemos en la Argentina. Y es ahí donde disiento fuertemente con este plan de gobierno. Salud, educación, desarrollo social, tendría que haber sido, sobre todo en un momento de crisis económica, áreas en las que habría que haberles prestado especial interés. Sin embargo, son las que sufren,
cuando uno lee todo el presupuesto, en mayor medida las consecuencias de los fuertes recortes que se proyectan. El senador que fue quien defendía la aprobación del presupuesto, decía: debemos ordenar las cuentas públicas entre todos. Y en eso lo vamos a acompañar, no habría ningún problema. Lo que se olvidó de decir es que para comenzar hay que realizar un análisis serio y objetivo de la situación actual. Esa debería ser la medida inicial y la más coherente de toda política de Estado. Y solo a partir de ahí podríamos planificar y podríamos gestionar políticas concretas y acertadas para poder paliar y atravesar el difícil momento que nos toca transitar a todos los argentinos. Pero le pido que no sigan con el relato de la gobernabilidad. La gobernabilidad no se garantiza solo desde el Congreso. La gobernabilidad también se garantiza cumpliendo con la gente. Y este gobierno no cumplió nada, o casi nada. Decía que no habría problema con el dólar a 18 y está a 37. Prometieron bajar la inflación de octubre superó el 5,5%, o sea, vamos a tener una inflación de casi el 50%. Prometieron pobreza cero y hay más pobres en la Argentina. Prometieron semestre a semestre lluvia de inversiones y hay más desempleo y siguen los despidos en la Argentina. La economía no ayuda, las variables macro no están bien. CAME daba un informe donde el 4,9% bajaron las ventas minoristas en nuestro país en estos 10 meses, 38,5% cayó la venta de automóviles, el 30% cayó la venta de libros en la Argentina. En 9 meses el salario real promedio, porque algunos ha sido más, promedio cayó en 9 meses porque no está contabilizado octubre, mínimamente el 12%. Los combustibles, las naftas, señor presidente, 14 veces aumentaron en lo que va del año. Por eso tenemos que parar, o este gobierno debe parar con el relato de la gobernabilidad. Hay quienes dicen en ese relato de la gobernabilidad y expresan que la democracia se resuelve con más democracia, que la calidad institucional se resuelve con más institucionalidad. Y eso es pura declamación, señor presidente. La República se consolida con la democracia, pero a su vez la democracia crece con el federalismo y crece con el respeto a las instituciones dispuestas por la Constitución Nacional. Y la democracia no se consolida con incertidumbre y con angustia dentro del pueblo argentino. La democracia se consolida con familias felices, con trabajadores íntegros y se consolida con un futuro posible que nos contenga a todos. Por eso no estoy dispuesto, señor presidente, y termino, a acompañar este plan de gobierno. No comparto el análisis de las causas y los problemas a resolver. No comparto las prioridades establecidas ni las herramientas utilizadas. Me duele profundamente que sea un presupuesto tan alejado de la realidad, que sea un presupuesto tan alejado de las necesidades del pueblo argentino y con tanta falta de sensibilidad social y de ponerse en el lugar de los demás, en el lugar del otro, sobre todo de aquellos que hoy no la están pasando bien en nuestro país. Así que, señor presidente, voy a votar en forma negativa, voy a votar en contra de este presupuesto y lo hago con el fuerte convencimiento y asumiendo la responsabilidad político-institucional para la que fue elegido por la mayoría de los ciudadanos de mi provincia, de la provincia de La Pampa. Muchas gracias, señor presidente.